Bueno, daros las gracias a todos por vuestra asistencia. Bueno, pues un viernes por la tarde que no es fácil, porque estamos todos con la idea de descansar después de la larga semana, etcétera. O sea que tiene mucho mérito que estéis aquí, ¿vale? Bueno, en primer lugar, también pues agradecer a Acerta su participación en esta masterclass con su ponente César Pascual García, que es el director de operaciones de Acerta, y le agradecemos su presencia aquí esta tarde. Bueno, pues para contarnos un tema de muchísima actualidad, muy, muy interesante, que está suscitando pues muchísima inquietud en el sector porque está recién salido, ¿no?, del horno. Vamos a hablar de estos fondos de recuperación que Europa pues ha querido, bueno, pues a través de subvenciones y esta palabra de Next Generation, ¿no?, de la Unión Europea, pues poner al servicio de los diferentes países para generar y reactivar la rehabilitación de edificios, bajo todos los puntos de vista, ¿eh? Entonces, estamos en un momento pues con una necesidad imperiosa de agentes de rehabilitadores que puedan participar no solamente en este proceso de gestión para obtener estas ayudas, sino para implantarlo, llevarlo a cabo y llegar a buen puerto, ¿no?, con todo el proceso, y poder agotar todo este plantel de subvenciones que a buen recaudo pues dará mucho trabajo a muchos de los profesionales de nuestro sector. Bueno, César va a participar a lo largo de una hora, hora y cuarto aproximadamente, hasta las 5 o 5 y cuarto. Sí que rogaría que mantuvierais los micrófonos apagados para que no entren interferencias, ruidos, etcétera. Y luego pues dejará un tiempo al final de ruegos y preguntas para que podáis plantear bueno, pues dudas que os hayan surgido de interés, o cuestiones que hayan quedado un poco ahí en el aire y que os gustaría que fueran aclaradas, ¿no? Pues nada más, no quiero quitarle más tiempo a César. Si estás por ahí, pues Aquí conecta ando. tu micro. Muy bien, César. Y adelante, y muchísimas gracias, como he dicho al principio, por vuestra participación. Es un placer siempre teneros con nosotros. Gracias a ti, Ignacio. Gracias Adelante, y al César, colegio. Muchas gracias. cuando quieras. Bueno, pues me voy al inicio de mi exposición. Muchas gracias a todos. Veo que hay un montón de gente. Sois muy valientes, estar ahí a estas horas un viernes por la tarde. Pero bueno, eso también me ayuda a seguir con fuerza esta presentación, ¿vale? Pues ¿de qué vamos a hablar? Principalmente, como ha dicho Ignacio, acaba de salir un Real Decreto, ¿no?, que ha sido aprobado el 6 de octubre, si no me acuerdo mal, de los fondos de Next Generation que vienen de Europa, que hay una asignación muy importante de dinero para España. Están divididos de alguna forma entre el 2021, que ya pues queda poco, al 2026, ¿vale? Si no estoy equivocado por ahí, creo que son 1.500 millones lo que le correspondería a este año. Y vamos a ver cómo se articula esto, ¿no?, porque no está fácil. O sea, luego, al final de la exposición hay una serie de reflexiones, ¿vale?, y un ejercicio práctico y qué hace Acerta en todo esto, ¿no? Me gustaría exponer en un inicio pues, los puntos más importantes que refleja el Real Decreto, ¿vale? Yo lo que he hecho realmente es extraer la misma información, lo he resumido todo lo que he podido, he quitado las cosas que digamos que entorpecen un poco la lectura y pues sí me gustaría pues, puntualizar, ¿no?, en cada uno de ellos. Como decía, pues viene de Europa. En España lo llaman Plan de Recuperación y Transformación de Resiliencia, que ya está, por cierto, hoy está ya en los presupuestos del Estado, ¿no?, que sabéis que son noticias en estos días, pues ya ese plan
Ese dinero ya está metido este año, ¿vale? Y se tiene que gastar y eso nos va a dar trabajo a todos. Entonces, ¿qué pinta un poco Acerta en todo esto? ¿No? Es, pues, debido a su experiencia que ya tiene en el residencial, que son más de 20 años, cumplió el año pasado, pues queremos ser partícipe de este proceso y participar como agente rehabilitador, ¿vale? ¿Qué ayudas hay? Pues hay programas de ayudas de actuación de rehabilitación a nivel de barrio, que no las vamos a ver en principio porque, si vemos todo el Real Decreto sería larguísimo. Nosotros vamos a ver la tercera, que es el programa de ayuda de actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio, y vais a ver luego os diré que hay muchas cosas que se repiten en casi todas ellas, ¿vale? Hay otro programa de apoyo, de ayudas a las oficinas de rehabilitación, que son las ventanillas, que son las que van a, de alguna forma, fiscalizar toda la información, procesarla y luego ver cómo repartirla. Luego hay otras ayudas también de actuaciones de mejora de eficiencia energética en viviendas. ¿Esto qué se diferencia con la anterior, con el edificio? Pues que el edificio va a haber rehabilitación, va a haber sostenibilidad, accesibilidad también al edificio. Eso, el plan va a dar ayudas, ¿vale? No solo es la eficiencia energética, ¿vale? En la cuarta, pues si solo quieres hacer eficiencia energética tendrás tus ayudas correspondientes, ¿vale? Hay una ayuda también para la elaboración del libro de edificio que se va a centrar sobre todo, según las leyes anteriores al año 2000, porque supuestamente a partir del año 2000, que entraría la LOE por ahí, ya era de alguna forma obligatorio. Yo creo que empezamos a escuchar todo lo del libro de edificio, ¿no? Que era parte del proyecto, ¿no? Que teníamos que incorporar cuando entregabas la obra, ¿vale? Y también hay un programa de ayudas de construcción de viviendas con alquiler o en alquiler social, ¿vale? Entonces, estas subvenciones, es importante, tienen un carácter retroactivo 4 años atrás, ¿vale? Es decir, que si estamos en el... ¿Por qué para atrás? Pues porque ya ha habido actuaciones y hay gente que han hecho sus remodelaciones y han hecho, pues, más sostenible el edificio, pues puede solicitar parte de esas ayudas, ¿vale? ¿Quién gestiona? ¿Cómo se gestionan estas ayudas? ¿Vale? Pues llega de Europa, llega al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Y de ahí lo va a transferir a las comunidades autónomas Ceuta y Melilla, bueno, siempre diremos, eso será repetitivo, ¿vale? Pero las comunidades autónomas luego irán a unos órganos competentes y habrá otros órganos de seguidores, fiscalizadores, y al final esto tendrá que llegar a los ayuntamientos, ¿vale? Entonces, si os hacéis un poco la idea, imaginaros, solo este año 1.500 millones de euros que llegan al Ministerio de Transportes por el tema de que es la Dirección General de la Vivienda, ¿vale? Y de ahí tendrá que reorganizarlo por medio de unos órganos competentes, que son las comunidades, y las comunidades tendrán que reorganizarlo en diferentes estamentos, ¿no? Ahora veremos a continuación cómo se apoyan, ¿vale? Para poder hacer toda la gestión, ¿vale? Luego dice que las comunidades podrían hacer un complemento adicional, pero bueno, eso ya... Digo, vamos a ver, ya iremos viendo, ¿no? cómo este Real Decreto se va desarrollando, ¿vale? Entonces, como entidades colaboradoras, pues dicen organismos públicos, bueno, pues ahí lo deja, ¿no? Empresas públicas y sociedades mercantiles, asociaciones que según hay una base reguladora del régimen local, organizaciones no gubernamentales, que incluso pueden ser entidades privadas sin ánimo de lucro, merecedores con una especial protección, las entidades de crédito, por último dices, ¿no? Estas pues van a jugar un papel, ya lo digo, fundamental, ¿no? Porque de alguna forma, claro, que con las ayudas tampoco es suficiente para poder acometer las reformas. Eso es algo que vamos a ver luego más adelante, pero también pensarlo. Las ayudas no significa
que si yo voy a remodelar un edificio, una fachada, y le voy a poner placas fotosolares, y le voy a poner aislamiento, y le voy a poner, no sé, unos mejores ascensores, etcétera, me va a pagar todo esto, ¿no? Ese es el problema que veremos más adelante, ¿no? Y entonces, para acometer con esas buenas ayudas que tendríamos hoy ese trabajo, pues lógicamente los bancos van a tener mucho que decir. Y ese equilibrio, ¿no? O ese por lo menos equilibrio o el conocimiento de cómo va a quedar esas ayudas con lo que me pueda financiar, se podrán acometer los trabajos, ¿no? Luego tenemos la parte de pues, lo que son los agentes, ¿no? El agente rehabilitador. ¿Vale? Puede ser una persona física o jurídica, pública o privada, ¿vale? Pero lo importante de esta figura es que lo que dice, ¿no? Va a realizar las situaciones de impulso, de gestión, de recepción. O sea, le va a dar la continuidad, ¿no? Desde las colaboradoras hasta que ese proceso se inicia, hasta que se finaliza y por medio pasan los bancos, pues la actuación fundamental, yo lo entiendo así también, sería la del rehabilitador, ¿no? El agente rehabilitador. Se habla por ahí, ya lo dice, del concepto de llave en mano, ¿no? Si todos tenéis un poco la idea de qué significa cuando en construcción, por ejemplo, pues es desde que algo se inicia, ¿no? Un proyecto se quiere iniciar y se termina, ¿no? Entonces, el agente rehabilitador va a tener esa capacidad, ¿no? O posibilitar de que desde unos recursos que se transfieren y que se aprueban y que se gestionan, puedan llegar a su ejecución. Esto, la verdad, que tiene, como he dicho antes y seguiré diciendo, mucho que hablar, ¿no? Porque desde que llega una comunidad a una ventanilla única, a meter una información, a ver si procede o no procede, qué ayudas le dan, quién interviene ahí, hacer la obra, el seguimiento de obra y luego hacer las comprobaciones pertinentes de que la ayuda no se da porque llegan y ya está, palomita, sí, te corresponde, sino, os lo digo ya, hay que verificar que realmente ese proyecto se ha ejecutado tal cual se solicitó y se ha mejorado tal cual se pensaba que se iba a mejorar, ¿vale? Entonces uno, si piensa así en genérico, pues si esto está muy enfocado ya a las viviendas existentes, ¿no? Entonces sabemos que las reformas son complejas y que no es fácil acotar lo que voy a hacer con el resultado de lo que he hecho, ¿no? Sobre todo pues las que ya llevan años atrás construidas, ¿no? Eso va a dificultar pues, que puedan surgir conceptos que no estaban previstos, modificaciones, etcétera. Y eso luego, validarlo, pues veremos cómo se hace, ¿no? Bueno, hablan de acuerdos, ¿no? Entre la actuación de los agentes gestores con las diferentes, pues con las propiedades, ¿no? ¿Quién son las propiedades? ¿Dónde voy a actuar? Vamos a hablar de viviendas unifamiliares, vamos a hablar de edificios, de comunidad de propietarios, de agrupaciones. Entonces, llegar a acuerdos y a que esto se formalice, pues no es un camino sencillo, ¿vale? Y todo esto, pues al final también tiene que estar fiscalizado, ¿no? Por medio de unos intervinientes, que no es solo el agente rehabilitador, sino que al agente rehabilitador lo van a fiscalizar, luego lo veremos más adelante, ¿no? Y luego veremos finalmente también un poco las responsabilidades de cada uno, ¿no? De todo este proceso. Este es el apartado que os decía, que vamos a ver, o sea, ya hemos hablado un poco de los intervinientes, ¿no? De los agentes colaboradores, el agente rehabilitador, las comunidades, el ministerio, y ahora esto, digamos, nos centramos en el programa de ayuda a actuaciones de rehabilitación de edificios, ¿vale? Según Real Decreto. Entonces, como dice, pues este programa tiene por objeto, pues puede ser ámbito rural, urbano, ¿no? La financiación, bueno, la financiación de obras, que va a ayudar a financiar obras que van a hacer ayudas, pero no te van a hacer la obra ni te van a dar todo el dinero para la obra, ¿de acuerdo? Entonces, se tiene que obtener una mejora acreditada de eficiencia energética, sobre todo,
si hay un envolvente del edificio, que es lo que, digamos, todos tenemos un poco en la mente, ¿no? Ya el código técnico, como sabéis, regula las nuevas construcciones, pues el coeficiente de transmisión energética, ¿vale? Cada vez se construye mucho mejor. Esto pues va referido a eso, ¿no? Es decir, oye, pues si vas a tomar un edificio nuevo que vas a rehabilitar, que no cumplen, que lo sabemos, muchos no cumplen el código técnico, pues ya van a ir dirigidos a cumplir a ese código. Van dirigidos, yo no tengo claro exactamente en qué va a ser, porque vamos a hablar de eficiencias energéticas y eso dice que tendrá que ser bajo ese parámetro del código técnico, ¿vale? ¿Quién son los destinatarios últimos de las ayudas? ¿Vale? Los últimos, pues los propietarios de los edificios, las comunidades, las comunidades de los edificios, los que lo van a gestionar, ¿no? Ya sea residencia colectiva, individual, ¿vale? Las administraciones públicas y organismos, como decía antes, son las que van también pueden tener parte de esos edificios, comunidad de propietarios. Incluso hay asociaciones civiles, sociedades cooperativas, etcétera. Todo, bueno, pues según regido por lo que llamamos la propiedad horizontal, ¿no? Ahí nos dice que cuando la actuación corresponde a varios destinatarios, pues que habrá una distribución y una responsabilidad asumida por cada uno de ellos. Yo lo digo porque al final se va a fiscalizar, ¿vale? O sea, las ayudas no van a llegar de cualquier forma si no se cumple, yo lo adelanto, si no se cumple con pues, un requisito que hay de eficiencia energética del 30% de reducción, al final esas ayudas no se van a dar. Y alguno estará pensando, oye, pero si yo ya me dijiste que me ibas a dar esa ayuda, ¿por qué no me la van a dar? ¿No? Es que no te dan la ayuda. Ahí puede ser, y se habla de un anticipo que no está fijado, una ayuda inicial, y las ayudas se dan cuando has finalizado el trabajo. Por eso es tan importante lo que decía antes de la financiación, ¿no? de los bancos, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta porque si no, luego el proceso no sale. La ley incluso te dice que, bueno, para hacer ayuda, que si un arrendatario, ¿no? Lo está alquilado, pues que lo pueden hacer a cambio de pago de renta, etcétera. Pero bueno, son detalles al final. Requisitos. Eso es importante ya, ¿no? O sea, cuando vamos a rehabilitar un edificio, pues lo que le gustaría a esa ventanilla donde vas a meter toda esa información, ¿vale? Es que le des el edificio el libro del edificio, ¿no? Que es lo que últimamente está ocurriendo, pero hay muchos casos, yo lo decía, sobre todo en aquellos edificios que están construidos antes del 2000, pues que no tienen el libro de edificio. Pero en su defecto te dice que puede tener una memoria descriptiva pero una memoria bien detallada y sobre todo con el presupuesto bien desglosado de la actuación que se quiere hacer. Y nos van a obligar a hacer pues, el estado actual, su grado, su coeficiente energético existente que tiene, y luego para mejorar. Sabéis que hay una clasificación desde la A hasta la G, ¿vale? Pues ver dónde estás en ese momento, ya os señalé un caso práctico que tenemos, ¿vale? Y luego hacer la correspondiente inspección de eficiencia energética para ver dónde te quedas, ¿vale? El proyecto incluirá, digo que uno de los puntos importantes será la sostenibilidad, ¿no? El estudio de gestión de residuos, ¿vale? de la construcción y demolición, ¿vale? Con un pequeño, bueno, no sé si es aliciente inciso, dice que al menos el 70% del peso de los residuos de la construcción que no serán peligrosos serán reutilizados en la misma, bueno, supuestamente la misma construcción. Entonces yo la verdad que no lo veo muy claro, porque normalmente, bueno, pues si algo lo quitas porque no queda bien,
pues normalmente va a un contenedor y de contenedor lo mandas a un vertedero, ¿no? Reutilizarlo no está fácil, ¿no? Se dice, y va por ahí todo el rato, menciona que los operadores que lleven toda esta generación de residuos tienen que estar cumpliendo con un protocolo que todos tenemos de la Unión Europea. Yo creo que esto, pues ya que este dinero viene de la Unión Europea, trata de aunar que, pues que se cumplan aquellos puntos más importantes como es el tema de reciclaje de residuos de la construcción, ¿no? De hecho, sobre todo si hay amianto, que eso lo subrayo, lo acentúa mucho, porque es uno de los puntos más importantes que hay que actuar. Pero el amianto se retira, obviamente, no se recicla. El otro tema importante, y se menciona en casi todas las ayudas, que es decir, que al menos el 50% de la superficie construida sobre rasante y sin contar la planta baja, por supuesto las plantas inferiores no cuentan, tiene que ser de uso residencial, vivienda. Por eso también se habla de ayudas que puede haber otro tipo de locales en el edificio, local comercial, ¿no? Que eso nos pasa en muchos edificios, pues también pueden tener una ayuda, ¿vale? Pero el 50% mínimo tiene que ser residencial, ¿vale? Se menciona también, y que esto lo digo, que viene de Europa también, que los diseños de los edificios y las técnicas de construcción pues ya tendrían que ir como por la ISO 20887, hablan de la capacidad de montaje, desmontaje, de flexibilidad, ¿no? Yo creo que va enfocado más a la industrialización, que estamos ya casi inmersos, ¿no? Ya los edificios se hacen con otro punto de vista, y que eso pues al final vaya en la línea de la sostenibilidad, de utilizar materiales que sea más fácilmente desmontable, que no generen tanto residuo, que se puedan reutilizar, etc. ¿Vale? Actuaciones. Bueno, si alguien quiere hacer una pregunta, obviamente basta con que levante la mano, ¿eh? Actuaciones subvencionables de mejor rehabilitación del edificio, es lo que decía antes, ¿no? O sea, uno de ellos importante sería que hagas lo que hagas, bueno, que no es haga lo que hagas, al final, como mínimo, tienes que reducir un 30% el consumo de energía principal, primaria no renovable, ¿no? Por ejemplo, hoy la electricidad, pues todos sabemos cómo está, por las nubes, el gas también se está subiendo, o sea, todo el tema este energético de primera necesidad se está encareciendo y con más razón pues ven que hay que hacer actuaciones, hay que hacer ayudas, pero si no consigues mínimo un 30%, no te van a dar la ayuda. Pero además lo dicen, o sea, referido a la certificación energética, como decía. Entonces ya hay una clasificación que según el código técnico, que ya conocéis, de edificación, pues España lo divide en 5 regiones, ¿no? De A, B, C, D. Y según esa clasificación hay unos baremos. En las zonas climáticas de I tiene que ser un mínimo en 35 y para la C dejan un 25. ¿Vale? Aquellos edificios que estén protegidos, uno pensará, ¿no? Digo, es lo lógico, ¿no? O sea, Madrid, por ejemplo, digo que estamos en muchas partes de España, hay edificios que están protegidos por la naturaleza del mismo, ¿no? No vas a poder tocar la fachada fácilmente, porque para eso tendrías que solicitar los permisos correspondientes, etcétera, y no te van a dejar en muchos casos, ¿vale? Dice que la envolvente, ahí nos informa de que la envolvente no tendrá que cumplir la reducción de la demanda del punto anterior, ¿vale? O sea, habrá ayudas, pero no están referidos a la fachada. Y estos pues tendrán otros condicionamientos. Ya iremos viendo, digo, nos tocarán casos y serán viendo, ¿no? cómo les afecta, ¿no? A los edificios protegidos. Porque uno de los puntos fundamentales hoy en día para ser más sostenible energéticamente, todos sabemos que es la fachada. Aquí también menciono lo que decía antes, que los edificios que se hayan realizado durante los últimos 4 años de intervenciones pues tendrán en eficiencia energética, se podrán acreditar, ¿vale?, cómo se hizo y se podrán solicitar una ayuda al
al mismo, ¿vale? Para que pueda compensar lo que se gastó en su momento. Dice que quedan eximidos el cumplimiento de la reducción de la demanda energética anual, ¿no? Calefacción y refrigeración. ¿Qué más gastos se pueden meter aquí? Digo, no solo es la construcción directa, ¿vale? Que nos van a pedir un presupuesto con todo el desglose, con generadores, mediciones, precios unitarios, etcétera. Aquí lo que nos dicen también es que los honorarios de los profesionales intervinientes, bueno, direcciones facultativas, DEOs, incluso los de redacción de proyecto y dirección, bueno, ya lo he dicho, dirección de obra, certificados técnicos, o sea, todos estos certificados energéticos que hay que hacer, etcétera, pues estarán contemplados como parte de las ayudas, ¿vale? A tener en cuenta. Incluso en el IVA hacer una mención que, bueno, habrá que ver finalmente cómo queda. Aquí una tablita que, bueno, se repiten en casi todas las ayudas de los edificios de los programas de ayuda, ¿no? Del barrio, del edificio, de las oficinas, ¿no? Dice que si ya cumples del 30, un poquito hasta el 45, te darían el 40% de subvención sobre la actuación, ¿vale? Por eso es importante que uno lo tenga en cuenta. Y si cumple más del 60%, te dan el 80%, ¿vale? De los costes de la actuación. Que luego, pues claro, luego veremos cuáles esos costes de actuación son todos, sean directamente comprobables o que se entienda que son para este tema de sostenibilidad, ¿no? Y de mejora, ¿no? Porque a veces, pues uno cuando está haciendo el presupuesto, pues ya que voy a reformar esto, pues meto otras cosas por ahí para mejorar la calidad del edificio, pero si no tiene un sustento, repito la palabra sustentable, pues va a ser difícil de que luego lo puedan recuperar. Aquí me hace una pregunta lo del IVA. O sea, en el punto anterior lo decía que parece que sí, que es subvencionable, ¿vale? Y te dice que para todo el tema del amianto, ¿vale? Que es uno de los puntos, de los objetivos que tiene como prioritarios, ¿vale? Y que nos seguimos encontrando amianto. O sea, a mí personalmente ya me ha pasado en varias due diligence que hemos hecho últimamente de diferentes edificios y sigue habiendo amianto, ¿vale? Te dan de un máximo de 1.000 por vivienda o 12.000 por edificio. Porque también hay un tema de sectorización por edificios. Hablan de edificios de 40 viviendas. Ahí lo tenéis también, la cuantía máxima por vivienda según la clasificación energética, ¿no? Estaban dando, perdón, he mencionado los dos, el amianto y lo otro, decía el 40%, pero de una vivienda hasta de 6.300, de 11.000 o 18.000 euros, ¿no? por vivienda. De ese te dan el porcentaje sobre tu coste ilimitado con este monto. Es decir, vamos a ver al final hasta dónde llegamos, ¿no? O sea, si son, yo qué sé, si vas a conseguir mínimo 6.000, máximo 18 y 1.000 para el amianto, pues cuando hagamos el estudio de costes de ese edificio, pues veremos al final cuánto representa la ayuda, cuánto representa la inversión a realizar global, porque seguramente tendrás que hacer más cosas y si interesa o no y si parte de ese dinero de la construcción pues me lo van a financiar, ¿no? Porque yo creo que todos somos conscientes, ¿no? Que pues normalmente no va a ser el propietario de la vivienda el que esté, vamos, encantado de renovar y de ser sustentable si al final pues el costo pues es importante, ¿no? Habrá que ver. Procedimiento luego de concesión de ayudas. Bueno, pues como os decía, esto es algo que hay que ver cómo se va a dar, pero todo parte de las comunidades, ¿no? El Estado reparte. Hay una tabla por ahí, que creo que no la he puesto aquí, de distribución, ¿vale? Andalucía, como es la más grande de las comunidades, es la que más se lleva y va un poco por el volumen, ¿no?
de población de cada comunidad, hacen un reparto, ¿vale? Bueno, dice que deben de publicarse todo esto en la base de datos nacionales de subvenciones, con el diario oficial que corresponda, es decir, que es lo que decía, que va a haber, todo esto es público y como todo tipo de subvención tiene que llevar un control, ¿no? Y un proceso pues de fiscalización finalmente, porque vendrá más adelante el director general de la vivienda que está en el ministerio, tiene que dar cuentas a Europa, ¿no? O sea, finalmente Europa te da el dinero, pero Europa te dice, oye, ¿cómo te has gastado este dinero? A ver, acredítame a qué ayudas han ido, a dónde, porque de esta forma te seguirán dando ayudas, ¿no? Estoy hablando del 2021, que son los 1.500, al 2026, también se menciona por ahí, el 31 de diciembre o máximo el 30 de noviembre, hay que ir cerrando cuentas, ¿no? con Europa, ¿vale? Aquí hay un tema importante también, que dice que las actuaciones serán seleccionadas con riguroso orden de presentación, ¿vale? Donde ahí tiene que haber puesto en la ventanilla única, ¿no? Las oficinas que os hablaba antes. ¿Qué son? Pues ¿dónde están estas ventanillas? Pues digo, para haceros una idea, que a veces he hablado en teórico, por ejemplo, en los colegios, ¿no? Los colegios de arquitectos, de aparejadores, pues serán parte, o los colegios en general, ¿no? De profesionales, pueden ser uno de los recolectores de toda esta información. ¿Vale? Pero claro, que te dicen de orden riguroso orden. El riguroso orden de presentación, pues claro, ¿y qué es lo que presentas? ¿No? Porque si el proyecto no le presentas completo, pero has llegado al primero, no sé si no te echan luego para atrás porque no has llegado, etcétera, ¿no? Vamos a ver cómo eso ocurre, pero hay que estar listo, hay que estar rápido también. Se habla también pues, que deberán presentarse unas declaraciones responsables, ¿no? para que los destinatarios últimos de esas ayudas, para hacer constancia, ¿no? De que le van a conceder esto y que tendrá esto es un parte del proceso de fiscalización, es lo que yo entiendo, ¿no? Pues las comunidades autónomas, centromerilla, deberán realizar un seguimiento detallado, particularizado del presupuesto recibido, que cumplan con los límites, condiciones, intensidades de las ayudas, todo bajo el marco de la gestión y ejecución del mecanismo de recuperación y resiliencia. Claro, cuando lee uno esto, dice, bueno, pues, o sea, yo lo que entiendo es fiscalización, ¿no? Monitorización, cómo lo van a hacer las comunidades, ¿vale? ¿Cómo van a controlar a los agentes rehabilitadores, por ejemplo? O sea, yo creo que queda mucho por ver, y además porque cuando hay tanto dinero en juego, pues claro, y hay mucho interesado y esto va a dar tanto dinero, tanto trabajo, pues todos estamos, como decía Ignacio al principio, muy expectantes, ¿no? de cómo se va a realizar, ¿vale? Aquí dice algo importante también, ¿vale? Cuando la actuación propuesta requiera proyecto, que digo que en general, pues cuando si alguien lo tiene así en la cabeza, vamos a cambiar una fachada, pues seguramente no basta con una memoria, ¿no? Yo creo que van a necesitar un proyecto, van a necesitar una licencia de obras. ¿Esa licencia cómo va? ¿Y con una declaración responsable o es pura licencia y cuánto tiempo tienes que esperar? ¿Va a haber ventanillas express? ¿No va a haber express? Porque claro, si ahora vienen un montón de actuaciones, ¿no? Daros cuenta que no solo, claro, parecía que se lo estábamos hablando de los particulares, ¿no? De las comunidades de vecinos que se pongan de acuerdo de los particulares, pero también hay muchos edificios que son corporativos, que son de un único dueño, de una empresa, ¿no? Y a lo mejor esa empresa que a nosotros pues, conocemos, ¿no? Que quieren rehabilitar su parque y son los que más rápido van a actuar porque se van a poner de acuerdo enseguida, ¿no? Entonces, esto, bueno, pues vamos a ver cómo se va a dar, ¿no? Entonces dicen que la resolución, ¿no?
tienes un plazo máximo de 3 meses, ¿no? de esa notificación de la ayuda. Vale, vamos a ver. Lo decía, riguroso orden, hay que presentar información, como esa documentación, pues luego detalla un poquito más, ¿no? Pero es identificación, proyecto, presupuesto, certificaciones energéticas, etcétera. Vamos a ver cómo se desarrolla, ¿no? Y te dan un plazo máximo, ¿no? Dice, el plazo para ejecutar la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad no podrá extender los 26 meses, también eso es importante. O sea, hay varios hitos de tiempos, digo, lo de las ayudas que te tienen que decir en 3 meses si va o no va, ¿vale? Y la ejecución de esos trabajos para que no se te pase el plazo, también tiene, y es lógico, ¿no? A todos nos interesa acabar siempre cuanto antes, en función también pues, de la complejidad de esa obra, de ponerse de acuerdo, de la financiación si va correctamente o no, pues al final lo que también te dicen es que no puedes superar 26 meses desde la concesión de la ayuda, ¿vale? Que luego podrá haber ciertas ampliaciones y, como decía antes, también hacer a veces varios incisos del volumen de las actuaciones, sobre todo, por ejemplo, cuando dice cuando tienen más de 40 viviendas, ¿vale? Va a haber luego habla de un órgano instructor, que lo decía un poquito al principio, ¿no? De las sociedades colaboradoras, los órganos competentes, el órgano instructor. ¿Quién es el órgano instructor? ¿Vale? Que también va a controlar estas actuaciones con un plazo máximo de 3 meses de lo concedido, ¿vale? Veremos quién es finalmente. Otro tema importante de lo que voy diciendo es si el ahorro de consumo de energía, os decía, si se cumple o no se cumple. Si no se cumple, o se medio cumple, o sea, si tú dices, no, yo voy a ahorrar, estoy en el, pues eso, en el G, y voy a pasar al B o al C, creo que tenemos un caso por ahí, y el ahorro pues supone más del 40 al 50%, pues claro, tendrás que acreditar finalmente, por medio de las certificaciones energéticas, qué ahorro se da, ¿vale? Y si finalmente haces la reforma, pero no lo haces bien y tu ahorro no se da del 30%, os digo, no hay ayuda, te lo dice ahí. O sea, será revocada si te han dado algo, porque vamos a hablar luego de que también hacen menciones a ciertos anticipos. Hola, buenas tardes, César. Hola, dígame. Soy Marifé. Hola. ¿Cómo verifican que realmente el certificado de eficiencia energética que tú presentas es válido, correcto y es real? Porque, bueno, con eso se va a jugar también. Sí, con una entidad que lo realice y que luego la industria lo valide, obviamente. Claro, pero nosotros digamos que al realizarlo estamos dando validez a que ese documento es legal. Si van a tener que ir chequeando que realmente todas las viviendas a las que nosotros le hacemos el certificado de eficiencia en origen es correcto, es complicado esto. Sí, yo lo sé. De hecho, has dicho algo muy... Y no quiero dejar de dar ejemplos ni mencionar, pero nos ha ocurrido personalmente, ¿no? De que en un edificio hicieron mal ese certificado y le daban G, ¿sabes? Y dice, bueno, eso no puede ser. O sea, y luego ya hicieron la rectificación, pusieron los datos correspondientes y ya estaba FG, pues 2 o 3 para abajo. Entonces, sí entiendo que, aunque que va a haber mucho, bueno, quizás haya luego la fiscalización de la fiscalización, ¿no? O sea, otro certificado más o alguien que acredite que ese certificado, esa inspección energética está bien hecha, ¿sabes? Se supone que se van a plantear, o sea, dentro de la oficina del órgano instructor, es que no se llama la palabra, fiscalizadores, monitorizadores, que estén de alguna forma, que sean competentes, homologados. Pero que no lo sé. O sea, yo supongo, esto es lo que estamos todos un poco expectantes, ¿no? O sea, hoy existen unas certificaciones energéticas, ¿no? Que uno las solicita y lo pueden hacer diferentes empresas, ¿vale? Y eso es lo que hoy está validado. Pues eso es lo que se tiene que presentar, ¿vale? O sea, lo que tenías inicialmente y cómo queda.
Es uno de los ejercicios prácticos que os iba a enseñar al final del tema de la certificación energética. Pero es lo que tenemos hoy. El procedimiento, bueno, es lo que ves, dice que las comunidades, es que, a ver, vas leyendo y las comunidades autónomas llevará a cabo un procedimiento de control. O sea, imaginaros, esto es una ley, hay ley, real decreto, ¿no? Es un real decreto que, pues, que hacen estos reales decretos, tratan de acotar al máximo, ¿sabes? De acotar al máximo cómo se va a llevar todo este proceso y cómo lo van a controlar, ¿no? Y yo me imagino, si me toca hacerlo a mí, pues yo diría estas cosas, ¿no? Luego vamos a ver cómo, cómo se hace, ¿no? Un procedimiento de control que permita verificar y validar administrativamente que el coste declarado por los destinatarios en las últimas ayudas sea representativo de las dotaciones realizadas, y, claro, pues yo creo, mira, si ya nos ha tocado hacer algún proyecto pequeño de una inversión, que un banco pone dinero y el fondo europeo otro dinero y interviene un project manager para controlar el dinero que viene del banco, otro del fondo europeo y otro para ver si finalmente se ejecuta no sé qué, yo creo que lo que va a surgir sobre todo, pues empresas que se dediquen al servicio del management, ¿vale? Tendrán que participar para dar fe de muchas cosas, ¿vale? De lo que está pasando aquí, a los diferentes controladores, ¿no? O sea, ya sean las sociedades competentes, el órgano, el instructor, el órgano instructor, es lo que yo me imagino. O sea, hasta ahora ha sido todo, o sea, lo lees y, bueno, más o menos es entendible, ¿no? Pero habrá que ver cómo el gobierno, ¿no? Las comunidades empiezan a hacer esto en una realidad. A ver, no es la primera vez que se da una ayuda, ¿no? Estamos de acuerdo. O sea, las ayudas, de hecho, se decían, existen y se están dando en diferentes pues, actividades, etcétera, ¿no? Desde la subvención a un coche eléctrico, no sé, o sea, que eso luego se trata de pues, adaptarlo al caso más concreto que nos toca a nosotros, que digo que estas ayudas además hablan de digitalización, hablan de muchas cosas, pero parte en concreta, la que estamos tocando nosotros, relacionada con la construcción, es la rehabilitación a nivel de edificio, ¿vale? Y esto pues es ya más palpable y lo conocemos bien, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo se da, ¿no? Te hablan de un tema, es muy importante la documentación, ¿vale? Que esa documentación que metemos ahí en la ventanilla única, que quiénes son esas ventanillas, ¿no? Que decía que sí podía ser colegio y más entidades públicas, administraciones y demás, pues te piden, oye, datos de solicitante, ¿vale? Si son particulares, es un edificio o es de un fondo de inversión o de quién va a ser eso, ¿no? El representante legal, con su NIF, etcétera, datos de la vivienda, hay recalco los domicilios y referencias catastrales. Es decir, que tiene que estar muy bien documentado, por lo menos que no haya disparidad, ¿no? En qué es lo que dónde va a ir la ayuda, ¿no? Principalmente. El número de viviendas, yo ahí creo que todavía va a haber juego con el número de viviendas, es decir, que seguramente no es lo mismo un edificio, como decían, de menos de 40 viviendas a más de 40 viviendas, y no sé si mañana esto lo clasificarán más, porque claro, los presupuestos van a variar bastante. Y entendería que luego no es lo mismo meter en una ventanilla única, oye, y voy a remodelar mi casa que es de 200 metros cuadrados, que es unifamiliar, a un edificio pues de estos de 14 alturas, complejos, que tienen 150 pisos, ¿no? No es lo mismo. O sea, y la información pues se multiplica, ¿no? Yo creo que eso también tendrán que hacer sectorizaciones, hay clasificaciones, entiendo yo, ¿vale? Te hablan también de un proyecto de actuación, pues, joder, ¿qué es el proyecto de actuación? O en su defecto una memoria justificativa. Oye, hoy en día, pues claro, si yo entendería que si ese proyecto lleva una licencia asociada, y ya más o menos sabemos cuándo nos van a solicitar una licencia, pues con una memoria justificativa no creo que sea suficiente, ¿vale? O sea que realmente... Sí. Hablan de un presupuesto desglosado y lo remarco, ¿vale?
Porque, bueno, a lo mejor la memoria ya sabéis, sí, aquí dice que va a cambiar el aislante, que va a poner no sé qué, pero todos luego vamos al presupuesto, al dinero, ¿no? Y luego creo que es lo que nos van a comprobar y luego, ¿quién verifica que se ha ejecutado eso, ¿no? O sea, va a ser todo el agente rehabilitador, me imagino, ¿vale? Pero al agente rehabilitador le contratará a alguien más, habrán chequeos, ya veremos. Aparte de ver lo que digo, aparte de la documentación del proyecto, se incluirá el ahorro de consumo energética primaria no renovable estimado de la situación inicial, ver la inversión que es subvencionable y la cuantía de la ayuda solicitada. ¿Vale? O sea que ahí ya van juntando pues, los puntos más, entiendo yo, los puntos más importantes. Te habla de un certificado de eficiencia energética del edificio existente en su estado, Marifé, lo dice, en su estado actual. O sea, si no lo tienes, lo que tienes que hacer es sacarlo. Y ese certificado, pues hay diferentes empresas competentes, digo yo, que lo pueden hacer, ¿vale? O que estén registrados, o que ahora, yo qué sé si ahora por el tema de que hay mucho dinero en juego, pues ahora quien haga las certificaciones energéticas les pueden pedir no sé, una homologación más, no lo sé. O sea, puede ser que ocurra esto, ¿no? Está claro que van a salir más empresas que hagan certificados de eficiencia energética porque va a ser, yo creo que, muy demandado, obviamente. Habla también de una copia de un acto certificado del secretario administrador, en caso que hable en representación de una comunidad, porque claro, no, cuando es una vivienda independiente pues, o aislada, pues es fácil, va el dueño o alguien tenga poderes, pero si son 150 viviendas, lo que quieren de alguna forma es que ibas a rehabilitar un edificio, ¿no? Porque es difícil que hagas un cambio de fachada que te lo permitan y los demás no lo hagan, ¿no? Entiendo que tiene que haber un criterio común de la comunidad, etcétera, ¿vale? Ya te habla de un contrato, una oferta firmada, un presupuesto desglosado. O sea, a medida que vas avanzando en la ley, te va detallando un poco más, ¿no? ¿Qué piden para cada cosa, ¿no? Ahí viene el otro tema, ¿no? Licencia urbanística cuando sea precisa o necesaria, ¿no? Si están iniciadas, pues certificado final de obra firmado por el titular competente, acta de replanteo, fecha de director de obra, O sea que cada vez van, digamos, puntualizando. Lo del reporte fotográfico también le dan mucha importancia, lo he leído por ahí en varias ocasiones, porque es como dar fe, no sé si el reporte ya sea físico o ya sea digital, ¿no? Físico, papel, PDFs, etcétera, o digital, para que quede registrado, ¿de acuerdo? Bueno, todo esto va un poco, digo, relacionado con los requisitos, ¿no? Certificado de la instalación térmica, según RITE, certificado de la eficiencia energética. Entiendo que es por código técnico. Otra vez sale hablando del órgano competente y también del órgano instructor, ¿vale? El órgano competente es lo que decíamos, ¿no? Al inicio, ¿no? Las comunidades, cómo delegan, ¿no? Cómo ejercen ese control. Y luego hay digamos, el ejecutivo del órgano de fiscalizador, yo pondría más que instructor, que es el que hace la comprobación de las solicitudes que deben estar realmente pues bien complementadas, ¿vale? Se hablan de compatibilidad de ayudas porque os decía que tenían similitudes. O sea, hay uno que este es del edificio y engloba pues reforma con sostenibilidad, eficiencia energética, accesibilidad. Hay otros programas pues, que son exclusivamente de eficiencia energética, hay otro de barrio. Entonces te dice que si atacas varios a la vez, bueno, pues que las ayudas son compatibles, pero lo que no van a hacer es darte 2 veces el mismo dinero, ¿no? O sea, o es uno o es otro, ¿vale? Eso es lo que viene a decir.
Bueno, y en el tema del nivel de barrios, que es otro punto ahí, que yo no sé, cuando hagan una actuación a nivel de barrios, quién la va a hacer, porque si ya es complejo lo de un edificio, a nivel de barrios, pues con todo tipo de edificios en altura, unifamiliares, colectivos, etcétera, cómo se va a llevar a cabo, yo lo veo mucho más complicado, ¿vale? El abono, ¿cómo se va a hacer ese abono, ¿no? De las ayudas. Os decía que no llega uno y en 3 meses dice, sí, que te doy la ayuda, ¿no? Y ya. Porque además, aparte de que tienes que documentar todo, tienes que dar el resultado, sobre todo en tema de eficiencia energética, ¿no? Si cumples con el 30%, si te darán la ayuda, y depende de qué más cumplas, pues te darán más o menos, ¿vale? Entonces, se menciona que puede haber un anticipo, que lógicamente los anticipos nunca va a ser, no puede superar el importe total de la ayuda, obviamente, y que a veces pues, se trata de que se destinen a cubrir gastos de la subvención, que se justifiquen adecuadamente. Yo la verdad es que no lo veo, o sea, claro, todavía creo que eso es abrir la puerta a la posibilidad, pero veremos finalmente cómo se dan. Y se menciona también claro, dependerá de esos anticipos y luego cómo está relacionado con los créditos que puedas recibir, ¿no? Sí, sobre todo si son de Europa. El plazo de ejecución y justificación, pues creo que lo mencionaba. Mira, no sé por qué mencionaba hasta el 30 de junio del 2026, porque el 31 de diciembre se acaba, ¿vale? O sea que como máximo las actuaciones podrán ser financiadas hasta el 30 de junio del 26. Entonces ya el 21 pues casi se nos va, ¿no? Y nos quedan esos 4 años a ver cómo se da, ¿vale? Yo creo que, y luego lo menciona también, pues año a año se irá viendo cómo se va reportando, si el control es adecuado, fluye, funciona, pues Europa irá soltando, bueno, no sé si más dinero o no, pero con más fluidez bueno, y estará dentro de los presupuestos, que eso es importante, todos los presupuestos de Estado, ¿no? de cada país, en el caso de España, igualmente. Fijaros que aquí dice, sobre todo, que al final las comunidades tienen que aportar la información al ministerio, que es, bueno, pues de Transporte, Movilidad y Higiene Urbana, porque ahí está la Dirección General de la Vivienda, ¿vale? Y ese certificado tiene que ser expedido y suscrito por el director general, con lo cual pues ya están buscando, entiendo yo, que responsables, ¿no? Para que esto pues no quede suelto, sino que esté bien amarrado a la justificación del dinero que se da, ¿no? Verificación de las mejoras en términos energéticos. Hola. Hola, disculpa. Sí. Soy Marifé otra vez. Marifé, creo que te voy a interrumpir varias veces porque pues yo encantado. Tengo muchas dudas sobre estas cosas y creo que igual tú sabes algo más y puedes ayudarme. Respecto al tema de la rehabilitación en general es una palabra que digamos que engloba bastantes aspectos dentro de un edificio. Lo que pasa es que veo que siempre ponen rehabilitación por un lado, pero siempre acabamos con rehabilitación energética. Entonces, tengo dudas en relación a estas viviendas que tienen determinadas patologías y no se han resuelto o directamente no son accesibles. Van a ser muy eficientes energéticamente, pero la gente no va a poder subir al 5º o 6º piso. Lo he mencionado. He mencionado lo de, que no sé dónde viene aquí ahora, lo de accesibilidad lo van a tratar como parte subvencionable. Vale. La accesibilidad es uno de los puntos más importantes también. Sí, exacto. Vale. No, lo digo por temas de pues mejoras en ascensores, en las rampas de acceso a los edificios. Digo, porque lo que tienes, o sea, tienes toda la razón. Yo he tratado un poco pues como de justificar la ley. Hay cosas que, claro, porque estamos hablando todo el rato de eficiencia energética, ¿vale? Pero se trata de decir, quito amianto, hago gestión de residuos, con lo que mejore de la fachada, utilizo materiales que sean pues más sustentables, ¿vale? Es decir, más ecológicos,
¿vale? Ujú. Pero todo tiene que estar relacionado a que si no mejoro o sea, imagínate que agarras ahora un edificio que ya tiene una certificación, o sea, la certificación energética es un B, pues ya Sí. no, ¿para qué estás pidiendo ayuda? No vas a hacer nada, ¿estás de acuerdo? O sea, no puedo, ¿no? O sea, serán Ya. edificios que sobre todo que se han construido, yo entiendo, del 2020 para 2020, del 2000 para atrás, o de 2000 bueno, o sea, pero no los últimos, ahora lo que está construido con el código técnico, en teoría, depende cuál, a partir del 2006, 2008, pues cumples ya con unos certificados energéticos. ¿Me entiendes, no? ¿Vale? O sea, que va por ahí. Lo que pasa es que, bueno, pues ya veremos dónde deriva. Yo tampoco sé más, ¿eh? O sea, no sabemos más de lo que se ha publicado, ¿eh? Que coste. Aquí cada uno podrá decir, no, sí, va a ser. No, ¿qué va a ser? ¿Lo dice la Ya. ley? No. No, Pues no hay entonces, información no hay de más. nada. No hay más. No hay Ya. más de lo que hay. Mira, el agente rehabilitador aquí habla un poco más de esto, ¿no? Del seguimiento, control y de la evaluación. Que nosotros, Acerta quiere ser agente rehabilitador, ¿no? Pues que somos los agentes que estamos ahí, ¿no? En el mundillo de la construcción y que podemos ya hacer un llave en mano. Pero ¿qué tienes? O sea, fijaros cómo va esto, ¿no? Órganos competentes, desde la Dirección General Sectorial de la Vivienda, Urbanismo y Suelo. Hay una comisión luego multilateral de la vivienda, urbanismo y suelo, con una comisión bilateral de seguimiento. O sea, cada vez que vas profundizando en la ley o avanzando en hojas, ¿no? Que son como unas tantas, ¿no? Pues te va saliendo de pronto estas cosas, ¿no? Entonces la comisión bilateral velará por el adecuado destino de los fondos transferidos desde el ministerio, las diferentes, y hará ajustes y reajustes, o sea, lo deja abierto. Podrá acordar reajustes en el reparto de la financiación inicialmente previstas. Claro, ¿qué significa esto? Pues ya estás dejando ahí que se puedan reajustar, ¿no? O sea, está, digamos que de alguna forma mencionan diferentes organismos, ¿vale? Dentro del ejecutivo de las comunidades, pero como estábamos hablando antes, al final va a llegar al ayuntamiento. Hombre, el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Barcelona, el Ayuntamiento de las grandes ciudades, oye, qué bien está, ¿no? Súper controlado. Pero cuando llega el ayuntamiento de un pueblo como ha pasado en Guadalajara, un pueblo de 200 habitantes, ¿qué? ¿Sabes? O sea, ¿van a tener todos esa capacidad de gestión? ¿Es la misma gestión? ¿Cómo van a funcionar las ventanillas, ¿no? O sea, quiero decir que aquí habla ya también del número de solicitudes, destinatarios últimos, relación de abonos, habla de los diferentes programas, ¿no? Entonces, toda esta información luego tiene que ir al ministerio es como para atrás, ¿no? Y en esto el agente rehabilitador tiene un papel fundamental, porque es que desde el seguimiento, el control y la evaluación, como dice arriba, ¿entendéis? O sea que eso creo que mira, perdona, leo una pregunta. Ok. A ver, hoteles, no. Alojamiento turístico, ya estamos. Me dicen que para optar a las ayudas debe ser residencial primera vivienda o puede ser segunda residencia. No mencionan lo de la segunda residencia ni primera residencia. Yo en esto que he leído no dice. O sea, yo creo que el parque lo han hablado y pueden ser de todo tipo, ¿vale? Pero residencial, ¿vale? ¿Qué es residencial y qué es apartamento turístico? Bueno, pues habría que ir mirando las cosas. Pero yo entiendo que todo lo que es turismo aquí no está, digamos, señalado. Te dicen que un edificio que pueda ser, imaginaros, que el 50% de ese edificio tiene que ser residencial. ¿Vale? ¿Y el otro 50%? Pues digo que hay ciertas lagunas, que yo por lo menos lo entiendo así, ¿eh? Va a tener que ver algo el nivel de renta con la concesión de ayudas. No está ligado tampoco. No hacen mención ninguna. ¿Vale? Yo creo no tiene. Es que no. Para que os hagáis una idea. Hay edificios que es de un solo propietario, de un fondo, o de un señor, un family office, o quien sea.
Y ese señor, pues seguramente tiene dinero, o esos señores, o quien sea, o sea, no está ligado. O sea, hay ayudas para mejorar los edificios, ¿vale? Para mejorar los edificios que tienen deficiencias sostenibles, o sea, que no son sostenibles, perdón, que le falta, que no es eficiente, no es energéticamente eficiente, o sea, eso está claro, ¿vale? O sea, que en eso no tendríamos que tener ninguna duda. ¿Podría perder la ayuda a alguien que reciba la subvención? Sí, creo que lo he dicho. Si no te dan la subvención, pueden darte un anticipo, pero cuando metes todos los papeles finales, es que la ayuda va después, no va antes de hacer la obra. ¿Me entendéis? Va después. Por eso es necesario financiarse. Y por eso los bancos tienen un papel fundamental en todo esto. Hablar aquí también, no subraya al final, digo, estaba leyendo, perdona. Que el Ministerio transferirá nuevos fondos a medida que todo esto se va acreditando, ¿vale? Es lo que digo, que si ve que funciona bien, pues seguirá soltando, y si no se están haciendo bien las cosas de las comunidades, y las comunidades no lo están haciendo bien con las diferentes dependencias, habla de ahí de la Comisión Bilateral, etcétera, de seguimiento, pues lógicamente habrá problemas, ¿vale? Ya lo veremos. Otra pregunta, nos surge la duda de si el IVA es aplicable. No habla del reducido ni del 10 ni del 21. Hace una mención de que podría estar parte de las ayudas. Pero yo creo que eso habrá que esperar al final a ver qué nos dicen. Digo yo, en las ventanillas, ¿vale? Bueno, sigue hablando de seguimiento, digo, esto es un poco más de seguimiento de control y veremos al final del domingo. Mira, esto es una reflexión que os mencionaba, digo, porque también el tiempo se va agotando y no quisiera quedarme colgado, ¿vale? Y seguimos con las contestaciones. ¿Cómo funciona una ventanilla única y cómo va a ser, ¿no? Yo creo que ahí todos tenemos muchas lagunas, ¿vale? Las ventanillas supuestamente son administraciones públicas o también pueden ser privadas, pero que estén ligadas, etcétera, ¿vale? Vamos a ver dónde metes la información, eso acordar lo que es importante. ¿Cómo se va a gestionar la documentación? Si es completo o no, el turno, etcétera. ¿Cómo ha cambiado la división horizontal? No, a pesar de los bancos que te financien, ¿no? O sea, hoy fijaros que los bancos, si una construcción nueva no tiene venta, pues no dan dinero, ¿no? ¿Cómo va a influir las comunidades para que los bancos sean, digamos, cercanos a ayudar, ¿no? a estas... Y claro, a financiar estas actuaciones, ¿no? Pensando que hay una ayuda. A lo mejor los bancos piensan que no es suficiente. Los bancos recibirán dinero que podrán también gestionar, ¿vale? Otra reflexión que me hacía era como lo que decía al principio, ¿no? Las modificaciones, desviaciones de una obra de reforma, pues solo la accesibilidad, cómo va a ser, si tengo que cambiar los ascensores, ¿acordáis que, bueno, pues los huecos, etcétera? Claro, todas estas cosas, pues no son fáciles de controlar, ¿no? Y tendrías que hacer luego a veces un proyecto pues lo más detallado posible, ¿vale? Os decía también el tema de las licencias, ¿no? De los ayuntamientos, cómo van a poder gestionar todo esto, ¿no? Cuando son grandes y están en primera línea, pues a lo mejor lo tienen mucho más fácil, o cómo entienden ellos todas las ayudas que llegan desde la comunidad, ¿no? Qué facilidad van a tener, eso no está claro, ¿no?
Raúl, me preguntas que si los registros únicos de los ayuntamientos no admiten los registros relacionados con colegios profesionales, con lo que serán, claro. No estamos hablando que los ayuntamientos sean ventanilla. Yo creo que tienen que tener cierta entidad para que puedan, yo creo que recepcionar la información y cómo ayuda el agente rehabilitador en esas ventanillas. Yo creo que también es otro punto importante a reflexionar. Vamos a ver qué ocurre. Esta reflexión es al decreto era la anterior, que yo creo que se me traspapeló ahí. Bueno, digo ya como último, esto es una reflexión que hacemos. Ayer salió pues en prensa, Acerta pues ha llegado a un acuerdo con TINSA, que creo que todos lo conocemos, para afrontar este papel de agente rehabilitador, ¿vale? En cómo llevar a cabo pues todo lo que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Creo que lo que quieren al final, yo entendería, es que los agentes rehabilitadores realmente hagan ese llave en mano, que sean capaces de hacer una gestión integral, ¿vale? Pero para hacer una gestión integral de todo esto, bueno, voy a señalar aquí luego unos diferentes flujogramas o como le queráis llamar, ¿vale? Para que veáis todo lo que lleva por medio, ¿no? Desde, por ejemplo, por eso la prospección de encontrar todo lo que hay que realizar, ¿no? De edificios que tengan necesidades, ¿no? de ser rehabilitados con esas ayudas. Análisis de viabilidad. Digo, si alguno piensa que esto está fácil, yo no lo veo fácil. O sea, ver viable es cuánto me van a dar, qué supongo que tengo que hacer en esa fachada, ¿vale? Y que luego no es prueba y error, es decir, realmente lo que estamos proponiendo funciona. Ya sabéis, todos los edificios no son iguales, son diferentes fachadas, ¿no? Entonces, si está protegido, la fachada no se puede tocar, pero si es una fachada complicada por fuera, tengo que rehabilitarla por dentro, ¿cómo lo hago? ¿Vale? Yo he visto por la M30 aquí en Madrid un edificio que tiene un montón de andamios de cremallera de hasta 14 alturas, imaginaros, de diferentes tamaños. El dinero que se gasta uno solo en andamios me van a ayudar con el coste de esos andamios. Pues vamos a ver, ¿no? En las solicitudes de subvenciones, obtención de financiación, claro, ejecución de obras, control, fiscalización de esas obras, comprobación de acreditaciones, certificados, etcétera. ¿Veis que los cobros de las ayudas vienen casi al final? No, y pone ejecución de obras, no, es cobro de ayudas y digamos, legalización, si quieres, porque o sea, es lo que os estaba mencionando, ¿no? Es un proceso largo, aunque sean actuaciones que parece que son sencillas, en principio, pero pues sobre todo prueba y error y vamos a ver cómo se van dando, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo de organigrama que hicimos conjuntamente TINSA y Acerta, pensando en la complejidad de todo esto, ¿no? Desde el informe inicial, el libro del edificio existente, si existe, si no, pues que recopilar la información, cuál es el plan de actuación, ¿no? de ese proyecto, el presupuesto es fundamental, qué se va a ejecutar, va a haber licencia, no va a haber licencias, las ECUs, o sea, no es lo mismo un ayuntamiento que otro, eso tiene su cierta complejidad. En la financiación, cómo va a funcionar, cómo van a llevar a cabo la reforma como tal, ¿no? Y las obras, la gestión de residuos, seguimiento, controles pues, de todo tipo, de plazos, costos, seguridad y salud, y el informe final que te acredite que ahí te dan las ayudas, ¿no? O sea, ¿qué porcentaje de ayudas me van a dar? O sea, no está claro. Habría que hacer ejercicios de tipo y a ver cómo queda, ¿no? Por eso
nosotros creemos que en nuestro caso del equipo que hacemos, Eclipse y Acerta, nos complementamos bien, ¿no? en todo este proceso, porque yo creo que al final es muy importante el management y criterios de gestión. No es, yo creo que aquí no lo más importante es cómo gestionas la reforma, ¿no? En sí. Es casi más tan importante el inicio de primero qué vas a hacer, qué documentación tienes, dónde está la ventanilla, cómo tener al final la ayuda con la financiación, más que la obra en sí. Yo creo que la obra sería el menor de los problemas. Aquí veo que el IVA aplicable está regulado según la agencia tributaria. ¿Qué organismo van a habilitar para el registro del agente rehabilitador? Buena pregunta. Es una de ellas, buena pregunta. Es una de las reflexiones que hacíamos, ¿no? Y las responsabilidades del agente rehabilitador en todo este proceso. Pues esta última gráfica que os muestro, pues habla un poco también de todo esto, ¿no? Desde una diligence energética de ese edificio, del informe técnico de rehabilitación, de qué subvenciones me van a dar, sí o no, cuánto, la ventanilla única, qué ahorro tengo, qué dinero me van a financiar, hasta la obtención de los diferentes certificados, si finalmente se cumple lo que estaba previsto o no. El final de obra, quién está involucrado. O sea, hay cosas que son aparentemente sencillas, digo, aparentemente, y otras que pueden ser como muy, muy complicadas. Digo, el edificio que hace poco vi cerca aquí en Madrid, en la M30, vamos, es una rehabilitación de fachada tremenda, o sea, con todo. O sea, yo creo que bastante complejo. Pues esto es un poco bastante lo que queríamos transmitir. Si hay más preguntas, pues yo creo que es el momento de que las hagan, porque ya estamos justo en el tiempo de preguntas. Espero que no se hayan aburrido. No, muchas gracias, Digo, César. porque Además, me preguntáis cosas que, digo, si lo supiera o lo he hecho yo, pues yo digo, oye, yo creo que Ignacio, esto tenemos que en un año volver, ¿no? ¿Te acuerdas de lo que dijimos? Pues nada que ver. Bueno, espero que sí. Es un tema muy incipiente, acaba de salir el Real Decreto y hay muchas preguntas por resolver porque todavía no se sabe muy bien cómo se van a gestionar todos estos fondos. Entonces, Claro. hay que ir viendo poco a poco, ¿no? Entonces, digamos que os habéis lanzado vosotros un poco a pecho descubierto como pioneros, pero estamos todos expectantes, todos los profesionales, Sí. a ver cómo ayudar, colaborar y arrimar el hombro en esta figura, ¿no? de la rehabilitación, la gente rehabilitada para, sobre todo, consumir y no dejar pasar todas estas subvenciones, este dinero que viene de Claro. Europa. Es que yo creo que, mira, es importante, hoy se están construyendo muy bien. Yo creo que, o sea, los edificios que se hacen nuevos están tremendos, independientemente de la zona, o si es más caro o más barato. Yo creo que los materiales de construcción no tienen nada que ver con años atrás. O sea, entonces lo que ya está construido, y desde los 50 hasta 50 años más, ¿no? El año 2000, pues sí merece la pena que haya esta ayuda, ¿no? Me decían, decía Paco antes, dice, bueno, hoy te ayudan, mañana mejor te obligan, ¿no? Imagínate que te obligan a cumplir una eficiencia energética, ¿no? Y no te dan ayudas, eso sería peor, ¿no? O sea que yo creo que también hay que aprovechar este momento. Bueno, es un tema complejo y por eso hay una parte asignada del dinero y de las subvenciones a la rehabilitación integral de barrios. Correcto. Más deprimidos, más denostados, porque claro, hay mucha gente que no Sí. puede acometer y dice, no, es que esta inversión que va a hacer usted Sí. en eficiencia energética, va a tener un retorno de la inversión de 5 años porque va a tener un consumo inferior a lo que está. Dice, mire, es que yo no enciendo la calefacción, nunca. Entonces, ¿qué inversión tengo que hacer para rentabilizar el qué? Entonces, bueno, está muy bien Sí, y la de barrios ser empático.
La de Claro. barrios le falta bastante por Pero es desarrollar. importantísimo, es Sí, importantísimo. sí. Y además es un tema que se venía cociendo desde hace años, de cómo acometer esa necesidad urgente, Sí, y no sabía nadie cómo hacerlo, porque nadie sabía cómo sacar dinero ya. y cómo plantearlo. Entonces es una oportunidad de oro ahora para esto, ¿no? O sea que, bueno, es un principio muy interesante para hacer muchas cosas. La verdad es que sí. Y luego trabajar todos unidos y de una manera ordenada, porque es verdad que había ayudas desde el IDAE, por ejemplo, que lo gestionaba. Yo recuerdo que los primeros años no se consumían ni un tercio de las subvenciones, o bien porque los proyectos no llegaban, la gran parte de proyectos, y muchos de los que llegaban mal y se rechazaban, ¿no? Entonces, bueno, pues hay mucho trabajo, ¿no? Aquí. Hay un par de preguntas que han hecho en el chat, no sé si las has visto. Carlos Iturrate pregunta si el IVA es aplicable, está regulado por la agencia tributaria. El IVA aplicable, entiendo que en la gestión, ¿no?, del proceso, ¿no? Bueno, no sé. Te has cortado el micro, César. Has cerrado el micro. Ya. Digo que del IVA, voy a tratar de recuperar la diapositiva. El Real Decreto lo menciona, ¿vale? Y dice que es parte de lo que podría ser subvencionable, según lo entendí yo, al menos que... Digo, os recuerdo que existen, según esta diapositiva, ayudas para barrio, oficinas de rehabilitación que en teoría serían parte de esas ventanillas, o sea que se podrían crear nuevas ventanillas y tendrían ayudas, ¿vale? A nivel de edificio, que es lo que hemos estudiado más en detalle o se ha expuesto, eficiencia energética en viviendas exclusivamente, porque Marifé me decía que si solo hablábamos de eficiencia, no, es que pero quizás es la que tiene más peso, porque al final, si no tienes ese ahorro energético, no te dan ayudas, ¿me entiendes? A elaboración del edificio existente, sobre todo dice que desde el 2000 para atrás, para que puedan acometer también las rehabilitaciones. Y luego también habla del alquiler social, ¿no? Que hay ayudas también para esto, que es otro, ahí se junta un poco ya con la figura del arrendador y el arrendatario. Si no recuerdo mal, están por aquí. Aquí dice que no obstante el IVA o el impuesto indirecto equivalente podrán ser considerados elegibles siempre y cuando no puedan ser susceptibles de recuperación o compensación. A ver, que me lo traduzcan. Lo mencionan. Yo digo, ya veremos al final. Claro que es un tema importante el IVA, porque si es un 10 o es un 21, pues le va a pegar al presupuesto. Hay más preguntas. Sí, aquí hay unas cuantas preguntas en el chat. Diego también pregunta, dice, si para optar a las ayudas debe ser residencial primera vivienda o puede ser segunda residencia. Sí, es lo que he dicho antes, que Sí, no se menciona en ningún momento. Yo me he leído el Real Decreto entero y no lo he encontrado. Vamos. No tengo esa distinción. Y luego me decían que si podía ser un tema de hotel. O sea, se habla de vivienda de residencial del 50% del edificio. Hablan las ayudas, que puede haber otro tipo de local y no menciona qué, ¿vale? Yo creo que también pues que puedan recibir ayudas, porque el local también necesitaría hacer esa rehabilitación, ¿no? No vas a rehabilitar el edificio y el local no. O sea, yo creo que englobaría todo. Si es un edificio que es de usos mixtos y que predomina es vivienda, hotel y otra cosa, pues si la residencia no tiene el 50%, no va a haber ayudas, porque entienden que tendría que haber una aportación en los otros y que si no lo van a hacer, pues no va a funcionar. Pero son mis comentarios, ¿eh? O sea, habría que, cuando llegue el momento también, pues acercarse a la ventanilla, ¿no? Y a ver qué... Tendrían que surgir pues un montón de iniciativas, ¿no? De información en la web, de asesores, ¿no? Entiendo. O sea, que esa ventanilla no es que llegue uno y pida cita y meta una documentación, sino que es como cuando uno hace la declaración de Hacienda la primera vez, donde te ayuda y pide cita y le explican. Yo creo que habrá todo tipo de situaciones similares, ¿no? Para poder llevarlo a cabo. Así es.
Carolina también pregunta si va a tener algo que ver el nivel de renta para la concesión de ayudas. No, tampoco dicen nada de eso. Y es lo que te decía Ignacio, imagínate cuántos hay fondos, propiedades de family office que en teoría o sea, tienen capital, ¿no? O sea, yo no creo que haya una relación directa, sino que lo que se quiere es que el dinero que se destine vaya a que el edificio sea más eficiente sin saber quién son los dueños. No lo está diciendo. Mi opinión. Sí. Bueno, otra pregunta de Raúl que dice que si los registros en ventana única en los ayuntamientos no admiten registros relacionados con colegios profesionales, con lo que será. No sé, es que esto ya se refiere a eso, ¿no? Que dice que si el colegio, que si el ayuntamiento no va a ser, entiendo yo, ventanilla. Es que, digamos, puede haber de todo. O sea, un ayuntamiento grande puede tener la división de urbanismo, ¿no? Y podría tener su ventanilla. Cuando hablan de ventanillas, yo entiendo que también es para ayudar a que puedan clasificar más rápidamente la información y no se quede obstaculizada, ¿no? O sea. A ver, estaba desconectando ese micro por ahí. Había alguna pregunta más interesante. Bueno, deciros que como esto está muy incipiente, por ejemplo, que sepáis que el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Aparejadores, nuestro colegio, el Colegio de Arquitectos Técnicos, va a firmar un convenio con el ayuntamiento para ayudarle. Claro, para ayudar y abrir esto que está diciendo César. Unas ventanillas, ¿no? Serían parte de las ventanillas. Pero entonces, yo creo que bueno, pues, eso, Ignacio, va a ser parte de iniciativas, ¿no? De diferentes organismos, de asociaciones que quieran ayudar, claro. No es una que iniciativa de nuestro colegio, ¿vale? Es una iniciativa de nuestro colegio y además creo que nos van a exigir pues, un equipo de trabajo profesional que pueda dar respuesta a un montón de preguntas, ¿no? Es lo que decía, yo creo que va a haber mucha... O sea, se van a crear muchos puestos de trabajo relacionados con esto en el sentido de gestión, ¿no? O sea, por todos los lados. Porque va a hacer falta muchas manos especializadas, sobre todo para poder ayudar a que estas ayudas se lleguen. Porque es que si hay un colapso de ayudas y no son capaces en 3 meses de darle salida, pues no va a funcionar. Y lo que están diciendo es que esas ayudas no pueden darse de cualquier forma, que se van a fiscalizar de todas formas, para adelante, para atrás, con lo cual, pues vamos a ver cómo, porque esto ya está aprobado. No sé, claro, depende también de los presupuestos generales del Estado, que está dentro, ¿no? Que también tiene que haber esa aprobación global, entiendo. Claro. Aquí hay otra pregunta muy interesante que dice que por el Free Madrid. ¿en qué organismo se van a habilitar el registro de agente rehabilitador? Bueno, esto todavía no lo sabemos. No lo sabemos. Incluso desde las ventanillas del colegio, por ejemplo, estamos pensando en la posibilidad de que nuestros colegiados que quieran, de alguna manera, especializados en diferentes ámbitos, ¿vale? Porque yo soy un especialista en eficiencia energética y hago calificaciones energéticas o auditorías energéticas, pues que pueda colaborar en este caso, con nuestro colegio, para poder participar, ¿no? Dentro de la figura de agente rehabilitador, que a lo mejor no es una sola persona, sino es un conjunto de personas o equipos, ¿no? Sí, seguro, ¿no? Tiene que ser. Yo siempre estoy hablando de equipos. Multidisciplinar. Multidisciplinar, correcto. Porque son muchas. O sea, fijaros que finalmente, hablan de un llave en mano, hablamos de una gestión integral, pero no una gestión integral de la obra. O sea, aquí es más, o sea, es un paquete que inicia de una documentación que existe o no existe, que si es viable o no es viable, hasta la consecución de que esa información se contraste y que seas capaz de verificarla con el organismo correspondiente para que te dé la ayuda. Los anticipos se mencionan, pero no se dicen. O sea, yo creo que lo mencionan para dejar la puerta un poco abierta y ver cómo se van a dar, pero claro, pues van a tener miedo de dar anticipos porque si luego no cumples con el 30%, ¿qué pasa? ¿Le vas a devolver el anticipo? No es tan fácil, ¿no? Bueno, yo creo que todavía quedan muchas cosas que se resuelvan, ¿no? Por parte de las comunidades autónomas
y de los municipios y los ayuntamientos. O sea, Claro. esto te queda todavía un recorrido, pero tiene que ser Pero rápido. largo. Que es que, Largo, además, pero rápido. claro, rápido, pero es que estamos hablando de toda España, Ceuta y Melilla, Sí. o sea, perdón, de todas las comunidades de Ceuta y Melilla, que es mucho, o sea, todo, imagínate cuántos pueblos hay en España, y me refiero a los pueblos porque quizás, bueno, sabemos que hay algunos que sí tienen su departamento de urbanismo, digamos, y otros que no, y que dependen de otros, ¿no? Pero ¿cuántos tienen la posibilidad de rehabilitar? Pues todos, o sea, muchísimos, muchísimos hay. Entonces, ¿y qué capacidad tienen para gestionar esto? Pues yo tengo muchas dudas, ¿no? De cómo van a poder, necesitarán más ayuda que otros, ¿no? Sí, correcto. Bueno, no veo así más preguntas. Hay una pregunta al final que dice Andrés, que todo lo que comentas parece que las ayudas van a ser muy similares a las últimas aprobadas del pre-Madrid y la gestión será muy similar, ¿no? No sé. Pues no No, sabemos. yo no, la verdad que podemos estar divagando aquí. Yo creo que en un tiempo prudente sería recomendable hacer una actualización, porque yo creo que esto nos va a ayudar y que esto va para, mínimo estamos hablando hasta el 2026, estamos finales ya de 2021, o sea que va a haber mucho tiempo para que esto se vaya dando y se vaya mejorando. O sea, no creo que el mismo primer año de 5 sea lo mismo que el segundo, que el tercero. Van a cambiar seguro. Van a cambiar la forma de trabajar y va a ser pues todo esto un hito, digo, una experiencia importante, porque seguramente van a dar nuevas situaciones, no solo nuevos empleos, sino que tiene una afectación bastante global, ¿no? Es como un plan Renove, ¿no? Lo estoy pensando, ¿no? Cuando te dan ayudas para cambiar el coche, ¿no? Y verdad que mucho del parque automovilístico se cambió y fíjate que esto era sencillo, pero esto es mucho más complejo y no sé, a lo mejor dentro de X tiempo vemos que todo, vas a cualquier sitio y ves como Gran Vía en Madrid, perdón que diga lo de Madrid, que es lo que más conozco, se ha cambiado, ¿no? Se ha actualizado y se ha mejorado toda la Gran Vía, ¿no? Pues esto parece que van con la idea de todos estos edificios que tengan ciertas deficiencias energéticas y el amianto, pues poder renovarlo, ¿no? Que es un tema pues, que ya toca. Muy bien, pues son las 5:30. No sé si tenéis alguna pregunta más. Y si queréis incluso alguno participar abriendo vuestro micrófono y planteéis directamente la pregunta, lo que digáis. Si no, pues os parece, lo dejamos aquí. A ver, esto yo lo considero como una introducción, yo creo que ha sido un aterrizaje de Acerta en un momento muy, muy, muy incipiente de todo esto y en el que estamos todos un poco muy expectantes, ¿no? De ellos también. Pero que sí es una llamada de atención a estar atentos de un amplio espectro de abanico de trabajo que se nos abre a todos los profesionales y estar atentos a la participación, bien de las empresas de gestión de proyectos como puede ser Acerta, o constructoras, técnicos, Sí. cualquier equipos, ¿no? De todo tipo, ¿no? Multidisciplinares que se va a necesitar para poder llevar esto a cabo, ¿no? Y de una manera ordenada y eficiente, porque las ayudas también tienen fecha de caducidad, y Sí, no, sí y no tienen. se puede, Sí tienen, claro, sí. y no se pueden dejar pasar. Entonces, Claro. eso sería muy triste, ¿no? Es mucho dinero el que se ha previsto y, bueno, pues también es cierto que hay que legislar, O sea, ha salido un Sí. primer Real Decreto y, bueno, pues el Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y ver cómo se va repartiendo todos estos fondos. Entonces, bueno, pues iremos viendo en los próximos meses. Ya os digo que nosotros desde el colegio se va a firmar un convenio con el Ayuntamiento de Madrid, precisamente para abrir una especie de agencia, ventanilla única de agente rehabilitador Sí. para colaborar en todo esto, pero estamos todavía muy, muy en pañales. Recipientes. Pero tienen que, realmente, si os dais cuenta, o sea, el gobierno y las comunidades tienen que forzar la situación.
Porque Claro. si claro, llega y no sabemos cómo ayudarnos y no metemos la documentación porque vemos que la ayuda no es suficiente porque no me financian, pues ese dinero no se va a ejecutar, ¿no? O sea, las exigencias están muy claras, ¿no? Vamos a ver cómo ayudamos a que eso ocurra, ¿no? Eso es también un tema Exacto, que hay que exacto. ver. Muy bien, pues lo dejamos aquí, ¿eh? Si te parece, César, como siempre, ya os he dicho al principio, muchísimas gracias por vuestra Gracias por colaboración la invitación y a y todos estar los sufridos. siempre, bueno, pero nosotros hacemos un llamamiento y siempre respondéis que sí, que Claro no que es sí, hombre. fácil, que sé que estáis muy liados, con muchísimo volumen de trabajo y tenéis que organizar, al final esto hay que organizarlo, ¿vale? O sea que estamos Es profundamente de acuerdo. muy importante, sí, estoy de acuerdo. Pues muchísimas gracias. Bueno, Gracias a todos. a los que sois alumnos del máster, sabéis que ahora cortamos, pero luego tenéis la segunda hora de clase de 6 a 8, ¿vale? Hoy excepcionalmente de 6 a 8 con la profesora, con Ruth, ¿vale? Con Ruth Luengo y cerramos este enlace, pero abrimos el de siempre para que os podáis conectar, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias a todos por vuestra participación y estaremos atentos, ¿vale? Muy Esto es bien. como una llamada de atención, ¿eh? Eso es, primera llamada. Fenomenal. Gracias, Ignacio. Nos vemos. Gracias, César. Hasta Un luego fuerte a abrazo. todos. Fuerte Hasta abrazo. Gracias a luego. todos. Adiós. Un placer. Gracias. Igualmente.